Gracias al Señor por estar otra vez compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy continuamos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, del versículo 17 hasta el versículo 38. Es un pasaje un poquito largo, pero no había forma de separarlo porque es justamente un discurso de despedida del apóstol Pablo. Tal vez es uno de los pasajes más dramáticos que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Hermanos, no hay duda que cuando vivimos en una comunidad cristiana, o cuando vivimos en comunidad o en una familia, se crean lazos afectivos, hay lazos de afecto. No solamente son los lazos que nos puede unir por la fe común que tenemos en el Señor Jesucristo, sino que se crean lazos afectivos en nuestras familias y en la iglesia. Y esto es lo que había pasado en Éfeso. En este pasaje ocurre a la llegada del apóstol Pablo a Mileto. Él había viajado, había dado una vuelta completa para evitar que aquellos que le estaban persiguiendo atentaran contra su vida, porque quería viajar directo desde Grecia hasta Siria, cruzar todo el mar, pero porque amenazaban su vida fue a dar una vuelta por Macedonia. Ahora llega a Mileto con su grupo, con su equipo misionero. Después de que había el tumulto en Éfeso, él no quería volver a Éfeso, quería ir rápido a Jerusalén, porque quería estar para la celebración del Pentecostés. Y allá es entonces que dice, en lugar de que yo viaje a Éfeso, me quiero despedir de los hermanos, y manda a llamar a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, que vengan a Mileto, y allá el apóstol Pablo se despedirá. El apóstol hace un recuento de su ministerio, cómo fue su ministerio de 3 años en Éfeso, porque él estuvo 3 años en Éfeso, y cómo fue su ministerio, cómo es al presente su ministerio, y cómo será al futuro su ministerio, es lo que presenta en este pasaje. Y recomienda a los ancianos líderes de Éfeso, y también a los creyentes les recomienda que estaban allá, cómo deben comportarse ellos como líderes y cómo deben ellos comportarse bajo el liderazgo de aquellos que eran ancianos de Éfeso. Así que Pablo recapitula cómo tiene que ser el liderazgo cristiano y bíblico, y él mismo se pone de ejemplo y de modelo. Es por eso que hoy este pasaje que vamos a hablar está hablando acerca del liderazgo, está hablando de cómo uno tiene que ser como líder dentro de la iglesia del Señor, en medio de este discurso, que es un discurso del apóstol Pablo, tan emotivo, que demuestra cómo el apego emocional que había con la congregación de la iglesia de Éfeso. Entonces la palabra del Señor dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros
Sabéis que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban y doliéndose de en gran manera por sus palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Padre bueno, bendice tu palabra y el día de hoy ayúdanos a ver en esta escritura, Señor, lo que es el liderazgo cristiano, lo que es el liderazgo bíblico en tu iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En este pasaje, especialmente en el versículo 17, vemos, que es bien cortito, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En este versículo podemos ver que el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso desde Mileto. Esto nos está mostrando que las iglesias tienen líderes y los líderes de las iglesias son los ancianos de la congregación. La principal razón por la que el apóstol no quiere ir a Éfeso es porque él quiere llegar a Jerusalén. Él quiere llegar a Jerusalén para la celebración del Pentecostés, que era la llegada del Espíritu Santo a Israel, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, el cumplimiento de la profecía de Joel. Tenía esta motivación, esta razón principal por la cual él no quiere ir. Y entonces hace llamar más bien a los ancianos de Éfeso para que vengan a Mileto a hablar con el apóstol. Entonces la iglesia de Éfeso ya tenía ancianos. Pablo había estado allá 3 años y había establecido ancianos, y esto era la continuación también de la tradición en Israel. En Israel, en las ciudades habían ancianos que estaban en la puerta, y ellos eran los sabios porque habían vivido más, tenían más experiencia, no solamente en la vida, sino también tenían sabiduría, porque tenían esa capacidad más que la que los otros tenían de aplicar la palabra de Dios, porque eso dice la palabra de Dios, que es sabiduría. La sabiduría es esa capacidad, esa habilidad de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y habían entre el pueblo de Israel, en la tradición de los judíos, que los ancianos eran esos. Tenían experiencia, habían vivido más, pero tenían habilidad de aplicar la palabra de Dios en su vida. Pablo había establecido ancianos en Éfeso y había escogido de aquellos también que tenían más habilidad de aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Ahora no podía estar con ellos, así que los manda a llamar, porque por 3 años los había entrenado. Esto nos habla a nosotros que como ministerio necesitamos tener ancianos, y la iglesia tiene ancianos en nuestra organización, porque la iglesia necesita recibir consejo de aquellas personas que son más sabios, más hábiles en aplicar la palabra de Dios en su vida. Por tanto, un anciano es aquella persona que tiene más habilidad y tiene experiencia de aplicar la palabra de Dios en su vida. No es un título que uno puede obtener porque ha hecho carrera dentro de la iglesia, eso no es así. Anciano es aquel que ha logrado mostrar en su vida que tiene la capacidad y la habilidad de aplicar la palabra de Dios con más experteza en las situaciones reales de la vida. Así que, debido a su experiencia, tenía estos ancianos, así que Pablo los manda a llamar a ellos, y entonces porque él tenía que dejar el liderazgo. Y estaba queriendo dejar el ministerio bajo un liderazgo responsable, bajo personas que sean capaces de poder aplicar la palabra de Dios a las situaciones diarias. Es por eso que es importante el estudio de la palabra del Señor. No es suficiente el estudio devocional de la palabra de Dios. Es necesario un entrenamiento formal para poder enseñar a los demás y darles consejo sabio de la palabra del Señor. Así que estaba dejando la iglesia de Éfeso en manos de líderes establecidos que ahora tendrían que lidiar por ellos mismos con los desafíos que presenta la vida diaria y con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso desde Mileto. Las iglesias tienen como líderes a los ancianos, y las iglesias necesitan ancianos como líderes de sus congregaciones. Y esto es lo que necesitamos. Nosotros tenemos que orar como pueblo del Señor. Tenemos que orar como congregación hispana por aquellos que van a ser, aquellos que son más sabios en la aplicación de la palabra del Señor. Aquellos que por la experiencia han podido aplicar la palabra de Dios, y no solamente para sus vidas, sino sirven para orientar a otros en aplicar la palabra de Dios en sus vidas.
Hermanos, el versículo 18 al 21 dice, y cuando vinieron él les dijo, les dijo, vosotros sabéis que cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, y por las casas testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los ancianos y los creyentes sirven al Señor con humildad a pesar de las pruebas. Cuando leemos este texto aquí en la Escritura, podemos ver que el apóstol Pablo recapitula su servicio al Señor en la iglesia de Éfeso. El servicio, dice el apóstol Pablo, será con humildad, anunciando y enseñando el arrepentimiento y la fe públicamente a todos y soportando las pruebas que esto implica. O sea, el apóstol Pablo no estaba haciendo un ministerio secreto. Estaba recomendándoles a los de Éfeso, a los ancianos, que su ministerio es público, tan público como él lo había hecho. No era cristiano secreto, no era un líder secreto. Era un líder que vivía su vida cristiana como anciano en medio de la comunidad. Todos podían saber cómo era su liderazgo. Y el apóstol Pablo dice, ustedes saben la forma en que yo les he enseñado. Yendo casa por casa, públicamente, no he vivido mi vida en secreto, no he sido un líder secreto. El apóstol habla de su comportamiento, el apóstol Pablo, como líder, sirviendo con humildad y además con muchas lágrimas y pruebas por las amenazas de aquellos judíos que no eran creyentes hacia él. Hermanos, el líder cristiano lideriza por el ejemplo. Él es el que primero pone el ejemplo de cómo debe servir al Señor. El líder cristiano no está diciendo que ustedes deben hacer así. Él es el que primero hace y lideriza por el ejemplo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Por 3 años les he enseñado. Ustedes me han visto lo que yo he hecho. Les he enseñado por las casas y públicamente. Ha puesto el ejemplo. El líder cristiano no lideriza por lo que dice. El líder cristiano lideriza por lo que hace. Básicamente el líder cristiano enseña las Escrituras y también enseña comportamiento con su propio comportamiento. Pablo dice a los ancianos de Éfeso que él no ha rehuido de enseñarles públicamente en las casas. Seguramente estas iglesias eran las iglesias dentro de las casas. Esto era la iglesia. El líder cristiano da lo mejor de sí mismo. Dice, yo no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. No he rehuido de enseñarles del arrepentimiento. No he rehuido en ningún momento. Y esto muestra que el líder cristiano da lo mejor de sí mismo. Da lo mejor que puede dar. Pablo enseñó acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Dio lo mejor que tenía. Y el líder cristiano da siempre lo mejor que tiene. Prepara la mejor clase para sus alumnos. Prepara la mejor actividad para aquellos que van a participar en una actividad. Hace lo mejor para la congregación, para el día del Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Ustedes son testigos. La forma en que yo he hecho públicamente. Y ustedes vean y hagan de la misma manera. Así que Pablo recapitula su servicio al Señor en la iglesia de Éfeso y también ese servicio será con humildad, anunciando y enseñando el arrepentimiento y la fe públicamente a todos los que escuchan y además soportando las pruebas que esto implica. Los ancianos y creyentes sirven al Señor con humildad a pesar de las pruebas. Dios quiere esto del liderazgo, que el liderazgo sea humilde, sea servidor. Porque el mismo Señor Jesucristo nos ha modelado a nosotros lo que el mismo apóstol Pablo ahora está recomendando a la iglesia de Éfeso. Les ha dicho, y el evangelista Marcos ha escrito del Señor, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el mismo Señor Jesucristo le habló al apóstol Pedro cuando le estaba lavando los pies. Pedro no quería que le lave los pies. Y le dijo el maestro, si no te dejas lavar, no tienes parte en este ministerio. Lo que le estaba diciendo es que si tú quieres participar del ministerio, tienes que aprender a ser humilde. No debes mirar a los creyentes, tú de arriba y ellos abajo. Tú debes mirar de abajo hacia arriba a todos los creyentes. Pablo dijo después, ninguno tenga un concepto más alto del que debe ser, sino que tenga el concepto que debe ser nomás. Y entonces aquí nos está hablando que los creyentes sirven al Señor con humildad a pesar de las pruebas. Y esto modeló el Señor y ahora está modelando el apóstol Pablo, siguiendo esta misma enseñanza del Señor para los de la iglesia de Éfeso. Versículo 22 al 27 dice, y ahora he aquí, ligado yo un espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa
hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, aquí Pablo está dispuesto a ir a Jerusalén, a pesar de las posibles tribulaciones y la pérdida de su vida que puede enfrentar allá. Quiere acabar su carrera, se despide y les recalca haberles anunciado todo el consejo de Dios. El creyente busca concluir su carrera, su ministerio, compartir acerca de Dios a pesar de la adversidad. Hermanos, Pablo está muy conectado espiritualmente a Éfeso, tiene unos lazos afectivos con los hermanos de Éfeso, porque les ha dedicado 3 años de su vida, les ha enseñado la palabra de Dios de una manera que ha dado lo mejor que él tenía en cuanto a enseñanza en todas las cosas, en su servicio. Y les dice que sigan ese ejemplo. Pero sabe también que tiene que ir a Jerusalén, y a pesar de que el Espíritu Santo le ha estado diciendo y dando testimonio de que le esperan prisiones y tribulaciones, aún así él quiere ir. Porque lo que realmente el apóstol Pablo quiere hacer es concluir su carrera. Quiere correr, está corriendo su carrera y quiere llegar a la meta para recibir la corona de la vida que le espera, que él mismo dice que Dios da a aquellos que le aman. Pero también entiende que su vida es solamente un accesorio en el plan de Dios. Por eso no repara en ella. No es que Pablo es un suicida, sino que pone a Dios primero, antes que a sí mismo, y quiere cumplir el propósito de Dios en su vida y concluir su carrera. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Todos los creyentes tenemos una carrera que correr. Estamos en una carrera que correr. Esto viene del ejemplo de los atletas griegos que corrían hasta el final, y aquellos que llegaban y ganaban recibían la corona de laurel, que era muestra de que habían concluido y habían ganado la carrera. En esta figura el apóstol Pablo habla y dice: yo estoy corriendo mi carrera. Hermanos, todos los creyentes estamos corriendo una carrera. Tenemos nuestra propia carrera. Cuando uno corre no mira al de al lado. Yo solía correr maratón. Solía correr 16 kilómetros cuando estaba en la secundaria. Y entonces recuerdo muy bien que cuando nos seleccionan para correr, el profesor nos entrena por las mañanas y nos dice: miren, cuando ustedes corran, no van a mirar atrás, porque cuando ustedes miran atrás se pueden caer y van a perder. En las primeras millas, en los primeros metros que ustedes corren, tienen que correr lento y respirando, manteniendo la respiración, con todo un entrenamiento. Pero él decía lo siguiente: cuando ya estás llegando al final, has guardado tus energías, tienes que correr lo más rápido que puedas, porque son los últimos 100 o 200 metros. Corre lo más rápido que puedas. A veces ese punto es el punto de definición, donde vas a ganar o vas a perder. Pero si en ese momento tú miras a los costados, quién está corriendo a tu lado, que el otro te puede ganar, solo por distraerte un segundo significa alto en una carrera. Hermanos, es lo mismo en la vida cristiana. Cuando corremos, hermanos, no nos fijamos cómo los otros corren. Cuando te fijas cómo los otros están corriendo sus propias carreras, tú te puedes caer en tu propia carrera. Así que el apóstol Pablo quería acabar su carrera porque sabía que todos estaban corriendo su carrera para ser coronados por el Señor. Pero él quería acabar su carrera, por eso él quería ir a Jerusalén y concluir su carrera. Y aunque sabía que había tribulaciones, pero él quería concluir su carrera. Hermano, ¿cómo estás corriendo tu carrera cristiana? ¿Te importa más lo que los demás corren? No te fijes cómo corren los demás. Tú tienes un trato con el Señor, estás corriendo tu propia carrera. Hermanos, cada uno es responsable de su propia carrera. A veces en el matrimonio le culpamos a nuestra pareja por la carrera que nosotros tenemos. Oh, si mi esposa fuera como la esposa de tal, yo sería así. O si mi esposo fuera como el esposo de tal, yo sería así. O si mis hijos fueran como los hijos de tal, yo sería así. Hermano, Dios te ha dado tu propia carrera y corre tu propia carrera, que cuando llegues a la meta, allá te dará el Señor la corona de vida a aquellos que son fieles a Él. Amén. Hermanos, cada uno tenemos nuestra propia carrera, no dependemos de los demás. Debemos correr como el apóstol Pablo para llegar a la meta final, que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto estaba diciendo a
ancianos de Éfeso, que tengo que correr mi propia carrera, me tengo que despedir, tengo afecto espiritual con ustedes, no me gusta mucho despedirme, estoy sintiendo la separación, pero ¿sabes qué? Tengo que correr mi carrera, tengo que llegar a Jerusalén, aunque sé que me esperan tribulaciones, sé que me esperan padecimientos, pero voy a concluir mi carrera. Hermanos, concluir nuestra carrera no solamente en nuestro ministerio, sino en la vida diaria también, porque Dios tiene un propósito para nosotros. A veces las personas pierden su visión. Tenían sueños, ahora ya no tienen más. Tenían una visión de la vida, ahora ya no la tienen más. Antes querían hacer una cosa, ahora ya no quieren más. Parece que han dejado de correr, han bajado la velocidad en sus propias carreras diarias. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Estás mirando la meta o estás mirando los costados? ¿Estás distraído? Y en lugar de correr, ahora estás caminando a paso lento. El apóstol Pablo quería concluir su carrera. Sabía que había peligros en esa carrera, sin embargo, él quería concluir su carrera. Pablo está haciendo una despedida dramática, dijo que ya no verían más su rostro y le dice que no hay nada más que ellos le puedan reclamar, pues les había dado todo lo mejor que él podía darles, la palabra de Dios y el ejemplo de cómo vivía. Hermanos, esto es un buen medidor del tipo de vida que nosotros llevamos. A veces uno puede parecer legalista cuando aplica la palabra de Dios en las diferentes esferas de su vida. Pero a Dios le interesa cómo tú corres tu carrera. Aquí estaban tristes porque el apóstol se estaba despidiendo y les dijo, no van a ver más mi rostro. ¿Saben qué es ese tipo de despedida? Que uno diga, hermano, nos despedimos, de aquí nunca más nos vamos a ver. Ya le conmueve el corazón. Recuerdo muy bien cuando yo vine aquí a los Estados Unidos en 1999. Era algo incierto para mí. No tenía idea de qué era los Estados Unidos. Había pasado por aquí, pero no sabía lo que era vivir aquí. Sabía que iba a haber desafíos. Y aquel día me puse a pensar y dije, de verdad estoy corriendo un riesgo. Yo no sé qué me irá a pasar, no sé qué iré a hacer, no tengo solución, no tengo respuesta, no tengo nada. Y me puse a pensar, este es un punto bien importante en mi vida que tengo que decidir. Y sabe que empecé a buscar las cosas que yo apreciaba, que yo guardaba, las cositas que tenía. Tenía un radio transistores muy bonito, y así cositas que tenía, que guardaba, que eran bien bonitas, que yo apreciaba y yo las guardaba. Y busqué 6 de esas cositas que yo tenía. Y esto para mí fue significativo. Agarré cada una de estas cosas y les di a cada uno de mis hijos. ¿Sabe qué sentía? Sentía que tal vez nunca más los vería. Había esa posibilidad. Y estaba triste, pero dije, es mejor que les dé esto ahora, que un día allá lejos no haya dejado estos recuerdos de mí con ellos. Por lo menos de esto se van a acordar mis hijos de mí. Y vine y les di a cada uno de ellos, y no tuve más. Las despedidas, hermanos, son tristes. Especialmente cuando sales de tu hogar o cuando estás dejando un grupo de gente que te aprecia y tú aprecias. Las despedidas son tristes, no son fáciles las despedidas. Son momentos en que el corazón sufre por la separación que va a tener. Pero sabes también, y como el apóstol Pablo sabía, que tienes que correr tu carrera, que tienes que seguir adelante en tu carrera, porque finalmente eso es lo que interesa al Señor. Que hagas tu ministerio, que hagas tu carrera y cumplas el propósito de Dios en tu vida. Así que el apóstol se despide y les dice, hermanos, no quisiera irme, pero tengo que irme. No quisiera dejarles, pero tengo que dejarles. Aunque me esperan prisiones, aunque me esperan situaciones difíciles, sé que tengo que ir y aunque el Espíritu Santo por toda parte que voy me advierte que tendré tribulación, tengo que ir porque tengo que concluir mi carrera. Si tú eres líder, debes servir al Señor hasta concluir tu carrera, no abandonar la misma en la mitad, pues si no, probablemente no recibas tu corona de vida. Hermanos, si usted ha empezado una carrera, si usted ha empezado un trabajo, un negocio, un estudio, procure llegar siempre al final de la carrera. Eso es lo que mi papá me recomendaba cuando era joven. Me decía, hijito, has empezado, tienes que acabar. ¿Verdad?
Usted ha empezado y tiene que acabar. Y esto es bíblico, que aquellos que parten en la carrera deben concluir. Es cierto que a veces hay circunstancias que no le permiten a uno acabar las cosas. Pero en lo posible, como decía el apóstol Pablo, a pesar de las adversidades que pueda presentarse en su vida, el apóstol Pablo apuntaba a concluir la carrera para obtener la corona de aquellos que corren. Dice, ninguno que no corre legítimamente es coronado. Dice, eso quiere decir que ninguno que corre la carrera, no corre la carrera legítimamente, alcanza su meta final. Es lógico. Correr una carrera significa sacrificio. Para un atleta significa mantener su cuerpo en buen estado. Necesita comer la alimentación necesaria para poder correr ágilmente. Igualmente es en la vida cristiana. Porque el que es atleta se abstiene de muchas cosas para poder rendir como atleta. Y el que es atleta del Señor se abstiene también de muchas cosas para concluir su carrera. Hermanos, el hermano Pablo está dispuesto a ir a Jerusalén. A pesar de sus posibles tribulaciones y la pérdida de su vida, quiere acabar su carrera, se despide y les recalca haberles anunciado todo el consejo de Dios. El creyente busca concluir su carrera, ministerio, compartir acerca de Dios a pesar de la adversidad. Cada creyente tiene su propia carrera, ministerio y comparte de Dios en la adversidad. Hermanos, en el versículo 28 al 35 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, Pablo encomienda el rebaño en Éfeso a los ancianos de la iglesia. Les recomienda, recomendándoles recordar sus enseñanzas, su trabajo y su servicio en medio de los necesitados. Los ancianos u obispos son encomendados de cuidar la iglesia de las doctrinas equivocadas y basados en las enseñanzas que reciben, proveyendo para ellos mismos y para los necesitados. Pablo les encomienda cuidar del rebaño, pues ellos son supervisores, u obispos, o ancianos que apacientan la grey del Señor. Hermanos, así los líderes participan del pastoreo de la congregación, de apacentar la iglesia del Señor, que fue ganada por precio con la sangre del Señor Jesucristo. Pablo habla de su partida, que en su partida habrán hombres que empiecen a levantarse y empezarán a enseñar cosas perversas, dice, dentro de la congregación, para arrastrar a muchos discípulos. Y les advierte a los ancianos de Éfeso que ellos deben cuidar de estas falsas enseñanzas y de estas personas que entran a las iglesias para desanimar a los creyentes o sacarlos del camino del Señor. Ellos deben acordarse lo que el apóstol Pablo les ha enseñado por 3 años y los encomienda a Dios. Les está diciendo, ustedes acuérdense de lo que les he enseñado. Acuérdense que por 3 años, hasta con lágrimas, les he enseñado y les he mostrado por el ejemplo cómo ustedes tienen que hacer. Acuérdense de todo lo que les he enseñado. Así que era bien dramática la despedida del apóstol Pablo, y los de Éfeso ya estaban ahí, escuchando las recomendaciones del apóstol, recordándoles lo que ellos tienen que hacer. Pablo está haciendo un recuento de su ministerio y les está mostrando cómo está el ministerio ahora, y luego les va a mostrar cómo estará el ministerio después. Ellos deben acordarse de lo que el apóstol Pablo les ha enseñado por esos 3 años, y los encomienda a Dios. Pablo también les habla de que no tomó ventaja de ninguna cosa material de la iglesia de Éfeso, sino que con trabajo de sus propias manos incluso ayudó a los que necesitan. Y esta es una cosa bien importante para el ministerio, para el liderazgo. Le está diciendo, hermanos, ustedes saben que no he tomado ventaja de ninguna cosa de la iglesia. Ustedes saben que cuando yo tengo necesidad he trabajado con mis propias manos. Y si se ha tratado de ayudar a alguien, yo mismo he trabajado para ayudar a esa persona con mi propio trabajo.
Y les está diciendo a los de Éfeso, hagan ustedes lo mismo. Esa es la manera de hacer, esa es la manera correcta de hacer. Así que, citando que es lo mejor, dice, como el Señor en las palabras del Señor dijo, es mejor dar que recibir. Así que Pablo encomienda el rebaño a los ancianos, recomendándoles recordar sus enseñanzas, su trabajo, su servicio a los necesitados. Los ancianos u obispos son encomendados de cuidar la iglesia de las doctrinas equivocadas, basados en la enseñanza recibida, proveyendo para ellos mismos y los necesitados. Los ancianos cuidan la iglesia de las doctrinas equivocadas y trabajan para ellos mismos y además ayudan a los necesitados. El versículo 36 al 38 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más mi rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, las despedidas a veces cuestan por la separación especialmente del compañerismo cristiano. Pablo se despide con una oración en medio de mucho llanto. Los ancianos y los creyentes oran en los eventos, en todos los eventos de sus vidas. Pablo hace una oración de despedida, así como todos los creyentes en situaciones o eventos de la vida. Esta despedida era muy emocional, fue muy emocional porque implicaba una separación definitiva, aunque el encuentro sería un día en la presencia del Señor. Hermanos, si nos hemos tenido que despedir alguna vez, y nos hemos despedido que alguien que ama al Señor, que alguien que está en Cristo, o alguien ha partido, un ser querido ha partido de medio de nosotros, tenemos la esperanza de que un día nos vamos a encontrar. Pero las despedidas son tristes. Las emociones están ahí, pero tenemos la esperanza de un día volvernos a encontrar. Y el apóstol Pablo modela qué es lo que tenemos que hacer cuando nos despedimos con alguien. Dice que tenemos que orar. Así que mientras los demás están llorando, él ora. Él ora porque al orarse se somete a Dios. Al orarse se somete y acepta la voluntad de Dios porque el apóstol Pablo sabe que tiene que acabar su carrera y que está yendo a momentos de prueba y dificultad y sabe que está sufriendo al separarse de sus hermanos y en lugar de continuar llorando, lo que él hace es someterse a Dios en oración y decir, Señor, acepto tu voluntad si esto es lo que tú quieres. Y aunque su corazón estaba partiéndose en 1000 pedazos, y la de los efesios también, él prefiere seguir corriendo para concluir su carrera. ¿Cuántas veces se tuvo que despedir? ¿Cuántas veces tuvo que dejar las cosas? Pero acuérdese que no se acaba ahí, sino que tiene que usted seguir su carrera, cumplir su ministerio con el Señor en esta tierra. Así que cuando ora usted en una circunstancia parecida, usted se está sometiendo a la soberanía de Dios, está aceptando la voluntad de Dios. Pablo se despide con una oración en medio de mucho llanto. Los ancianos y creyentes oran en todos los eventos de sus vidas. Y las despedidas a veces cuestan por la separación, especialmente del compañerismo cristiano. Hermano, Dios quiere que los líderes sean líderes que sean humildes. Y así como Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso desde Mileto, Pablo recapitula su servicio al Señor en la iglesia de Éfeso. Pablo está dispuesto a ir a Jerusalén a pasar posibles tribulaciones y la pérdida de su vida, quiere acabar su carrera. Se despide y les recalca haberles anunciado todo el consejo de Dios. Pablo encomienda el rebaño a los ancianos, recomendándoles recordar sus enseñanzas, su trabajo y servicio a los necesitados. Pablo se despide con una oración y en medio de mucho llanto. Hermanos, las iglesias tienen como líderes a los ancianos. El servicio será con humildad, anunciando y enseñando del arrepentimiento y la fe públicamente a todos, soportando las pruebas que esto implica. El creyente debe concluir su carrera, ministerio, compartir acerca de Dios a pesar de la adversidad. Los ancianos u obispos son encomendados de cuidar la iglesia de las doctrinas equivocadas, basados en la enseñanza recibida, proveyendo para ellos a los necesitados. Los ancianos y los creyentes oran todos en los eventos difíciles de la vida.
Las iglesias necesitan ancianos como sus líderes. Los ancianos y los creyentes sirven al Señor con humildad a pesar de las pruebas. Cada creyente tiene su propia carrera y ministerio y comparte de Dios en la adversidad. Los ancianos cuidan la iglesia de las doctrinas equivocadas y trabajan para ellos mismos y también para ayudar a los necesitados. Y las despedidas a veces cuestan por la separación, especialmente del compañerismo cristiano. Hermanos, Pablo se despide de la iglesia de Éfeso y Mileto y les recuerda su servicio. Quiere acabar su carrera y les encomienda el rebaño. Hermanos, los ancianos deben servir con humildad, enseñar y cuidar las enseñanzas de la iglesia y buscar concluir sus carreras. Los ancianos son líderes que sirven con humildad en la adversidad. Y este pasaje nos habla de liderazgo, nos habla de carrera cristiana, nos habla de ministerio, de enseñanzas y de los necesitados. Básicamente nos habla de liderazgo. Hermanos, he conocido en esta iglesia personas que han servido al Señor por largos años. Generalmente gente que viene a la iglesia se queda por largos años en la iglesia. Y he visto que algunos de ellos han tenido que partir a la presencia del Señor, pero sabían que van a partir a la presencia del Señor. Recuerdo muy bien uno de ellos, el anciano de la iglesia. Él sabía que iba a partir a la presencia del Señor en unos 6 meses. Todos sabíamos y él sabía también. Y cuando le pregunté cómo él se siente, él dijo: Juan, I want to finish well. Quiero acabar bien mi carrera. Y luego cuando él escribió acerca de lo que él estaba pasando, él dijo: este día me duele mucho, pero aquí estoy en mi trinchera y voy a concluir mi carrera bien. Hermanos, el Señor quiere que los líderes acaben sus carreras bien. Y así como el apóstol Pablo dijo: hay adversidad para mí, no sé lo que me espera, pero quiero concluir mi carrera. Así que le animo, hermano, que el día de hoy usted piense en finalizar su carrera como siervo del Señor delante de Él, en el propósito que Dios tiene para su propia vida. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por el apóstol, por la forma en que nos habla, por este discurso que da, Señor, frente a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y les encomienda el ministerio y les dice que ha trabajado lo mejor que ha podido. Y les encomienda el ministerio y ahora él tiene que continuar su carrera para acabar el ministerio que tú le has dado, Señor. Gracias por el modelo que nos ofrece el apóstol Pablo de ser líderes dentro de la congregación. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas. Y bendice a la congregación el día de hoy. Y fortalezcas el corazón de tus hijos y los animes a servirte, Señor, porque tú los amas y tú los quieres, Señor. Y Padre, todas las cosas que nosotros hacemos, siempre podemos venir con confianza delante de ti y decirte: Padre, de esta manera pienso o pensaba, ahora pienso diferente, Señor. Y tú siempre nos amarás y nos amas, porque nos amas incondicionalmente. Te damos gracias en este día, Señor, por tu amor y tu misericordia de permitirnos servirte en la obra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado.